Buenos días, hermanos. Soy el hermano Potombe Baló. Seguimos con otro devocional a través de la Biblia. Estamos ahora en el libro de Levítico. Me toca traer una pequeña exhortación en el capítulo 4 de este libro. Le puse por título a este capítulo Ofrenda de expiación versus ofrenda de Jesús. Muy interesante ese capítulo. Este capítulo nos habla de ofrenda por el pecado. Vamos a leer rápidamente algunos versículos, porque realmente durante todo el capítulo se repite el mismo procedimiento para esa ofrenda. Vamos a leerlo rápidamente. Dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se ha de hacer, y hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por sus pecados que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está en la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, lo que cubre intestino, lo que está sobre entraña, los 2 riñones, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey de sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto, y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol. Todo el becerro sacará fuera del campamento en un lugar limpio, donde se echará las cenizas y los quemarán al fuego sobre la leña, en donde se echan los cenizas serán quemados. Gloria a Dios. Ese es lo que se debe hacer para hacer una ofrenda de expiación, una ofrenda por pecado. Y aquí, cuando un sacerdote peca contra Dios, para alcanzar el perdón de su pecado, tiene que hacer una ofrenda de expiación o ofrenda por pecados. Para los sacerdotes deben sacrificar un buey o un toro. Aquí nos está explicando cómo debe ser. Solo se quemará en el altar que está en el tabernáculo las grasas que están sobre los intestinos, sobre el hígado, los riñones, la grasa. Solo la grasa se quemará en la presencia de Dios en el tabernáculo de la reunión. Pero todo el resto de este buey o toro será quemado afuera del campamento, porque es sacrificio por expiación. Y lo mismo pasa cuando el pueblo peca contra Dios, que va a ser sacrificado de la misma manera que lo hace un sacerdote cuando peca. Todo el buey o toro será quemado fuera del campamento, pero las grasas de ese sacrificio será quemado en el altar en presencia del Señor, porque es ofrenda de expiación. La ofrenda de expiación, el pueblo no se come
ninguna parte de esa ofrenda es para expiación, porque esa ofrenda, ese buey, toma el lugar de los pecadores o del pecador. Por tanto, no se puede comer, tiene que ser quemado afuera. Y las grasas son quemadas en presencia de Dios, como olor grato a Dios. Así Dios establecido para que cuando un sacerdote o el pueblo pegue contra Dios, la vía que Dios ha establecido para que ellos alcance el perdón de Dios era sacrificar un buey o un toro. Ahora, cuando peca una persona, una simple persona, puede sacrificar un macho cabrío, una cabra o un cordero, y lo hace de la misma manera que lo hacen con un buey. Ninguno de esos tres animalitos será consumido. ¿Por qué? Porque ese animalito está tomando el lugar del pecador, por tanto, no debe ser consumido, sino será quemado completamente fuera del campamento y las grasas de ellos serán quemadas en presencia de Dios como olor grato a Dios. Eso es lo que Dios ha establecido para que el hombre alcanzara el perdón de sus pecados. Imagínense cuántos bueyes, toros y animales, ovejas, corderos, cabras y macho cabrío que fueron sacrificados, y el hombre nunca ha alcanzado realmente la libertad de su pecado. Por eso, pero sabemos que todo ese sacrificio apunta hacia el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Apunta hacia el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Todo ese sacrificio apunta a estos. No era un sacrificio perfecto porque, como la palabra nos dice, cubría el pecado del pueblo, no lo limpiaba, solo cubría, para que Dios tenga misericordia de ellos y para que no venga sobre ellos el juicio de Dios que viene sobre los que pecan contra Dios. Por eso que Dios ha establecido ese sacrificio para guardar a su pueblo delante de él. Pero todo ese sacrificio, como le dije, apuntaba al sacrificio de Jesús, que es el sacrificio único y definitivo. Y como dije en este devocional, sacrificio o ofrenda de expiación versus ofrenda de Jesús. La ofrenda de Jesús es una ofrenda de expiación para siempre, una sola vez para todo, para que cualquier persona que cree en la ofrenda de Jesús alcanza el perdón de su pecado para siempre, que sea salvo. Y vemos que Jesús fue juzgado en Jerusalén. En Jerusalén fue latigazo. Lo golpearon, le dieron 39 latigazos. La Biblia dice que se convirtió en una sola llaga y por su llaga fuimos curados. Pero Jesús también fue sacado fuera de la ciudad, fue crucificado fuera de la ciudad, así como el animal para expiación fue quemado fuera de la ciudad. Así también Jesús también fue crucificado fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad fue crucificado en la cruz del Calvario y ahí pagó la deuda, todo el pecado de la humanidad, los que fueron hechos en el pasado, en el presente y en el futuro. Por lo cual cualquier persona que cree en Cristo Jesús, cualquier que recibe a Jesús, cree en su sacrificio expiatorio, alcanza el perdón de sus pecados. Vamos a orar en esta mañana. Nosotros creemos que la ofrenda expiatoria de Jesús es suficiente para limpiarnos de todos pecados y no necesitamos hacer ninguna otra ofrenda. No necesitamos hacer sacrificio de animales, de bueyes para alcanzar el perdón del pecado, sino solamente por creer en lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario y pedirle perdón a Él, como nos dice 1 Juan capítulo 1, 9, alcanzamos el perdón de pecado y Dios nos limpia de toda maldad. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. La gloria y la honra sea para ti por ese capítulo que nos habla de la ofrenda de expiación que apuntaba a la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario
Padre, te pedimos que tú obre en el nombre de Jesús. Oramos. Amén y amén.